Bueno, vamos de inmediato a orar al Señor, a pedir su bendición para iniciar el tiempo de predicación de la palabra. Hoy vamos a tocar Gálatas capítulo 1 y verso 4 y verso 5. Jesucristo nos redimió del presente siglo malo. Qué bendición esa. Vamos a orar y a pedir al Señor su bendición. Padre nuestro, Dios de la gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, Señor, y te glorificamos. Te damos las gracias por tus inmensas misericordias para con nosotros, porque aún, Señor, siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Gracias, oh Señor, por la oportunidad que tú nos das de poder predicar tu palabra, de poder compartir tu evangelio, esas buenas nuevas de salvación y de vida eterna para todo aquel que cree. Como dice tu palabra, estamos separados de ti por causa del pecado, pero Cristo Jesús ha venido para darnos la oportunidad de tener comunión contigo y tener reconciliación a través de su obra en la cruz del Calvario. Gracias, Padre, porque un día, oh Dios, tú nos llamaste, un día tú nos diste la oportunidad de salvación, y gracias, Padre, que también nos diste la oportunidad de humillarnos ante tu presencia para reconocer nuestro pecado, para reconocer nuestra condición, para reconocer que en la manera en que vivíamos íbamos camino al infierno. Pero gracias, Padre, por Cristo Jesús y porque tú pusiste en nuestros corazones pues a rendirnos a ti, oh Dios. Y hoy tenemos la seguridad, como dice tu palabra, de la vida eterna. Porque de tal manera amaste al mundo que entregaste a tu Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y gracias, Padre, porque nos has dado esa luz para poder entender el propósito de tu venida a esta tierra. Bendícenos, oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dice la palabra de Dios, vamos a Gálatas capítulo número 1. Gálatas capítulo número 1, dice allí la Sagrada Escritura, la epístola que escribe el apóstol Pablo. Y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo número 5. Dice la palabra de Dios allí: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia, gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hasta que el hombre muere, y mientras estemos aquí en la tierra, como nos enseña la palabra de Dios, o que el Señor venga a establecer su reino, nosotros vamos a vivir de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios en el presente siglo malo. Y vamos a definir más luego lo que eso significa. Ciertamente que la palabra de Dios nos enseña que Cristo ha venido para librarnos de ese presente siglo malo en el cual nosotros vamos a vivir. De hecho, en la oración intercesora del Evangelio de Juan, capítulo 17 y versículo número 15, dice el Señor, hablando o orando al Padre: no te pido que los quites del mundo, hablando o intercediendo al Padre para con sus discípulos. Dice: no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Es evidente que la palabra de Dios nos muestra todo lo que se mueve, ¿verdad?, en este mundo que está manejado, como dice también la palabra, por Satanás. El Señor también oró para que nosotros fuésemos librados del mal. De hecho, la oración modelo del Padre Nuestro, que dice, cuando el Señor está enseñando a los discípulos a orar, Él dice: líbranos del mal.
y es una parte esencial de la oración que nosotros debemos de hacer a Dios, de que nosotros seamos librados de este mundo maligno. ¿Por qué? Porque el mundo está precisamente bajo el maligno. Si usted abre su Biblia en Primera de Juan capítulo 5 y verso número 19, dice allí la palabra de Dios que el mundo entero está bajo ¿quién? Bajo el maligno. Bajo el maligno. Y tal vez nosotros vivimos en una nube. Hay personas que, ¿verdad?, viven en una nube que no alcanzan a comprender, no alcanzan a percibir lo que se mueve desde el punto de vista espiritual en las regiones celestes, como dice la Sagrada Escritura. La Biblia nos muestra que las huestes demoníacas, ¿verdad?, están en actividad hoy día, y que Dios le ha dado la potestad o le ha dado el permiso, como dice la Escritura claramente, ¿verdad?, de actuar bajo aquellos que no quieren o sobre aquellos que no desean conocer la verdad. De hecho, la Biblia dice que el que no ama la verdad, Dios le envía un poder engañoso para que no crean a la verdad, por cuanto no tuvieron amor a la verdad para ser salvos. Y todavía más, la Biblia nos dice, y ahí está en 2 Corintios capítulo 4 y verso 4, cuando el apóstol Pablo declara: el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Oiga, estamos hablando de cosas terribles. Estamos hablando de que aquel que no ha conocido a Cristo y que no tiene el Espíritu Santo en su corazón, dice la Escritura, está siguiendo las corrientes de este siglo que está manejado por el maligno. Y la realidad del mundo en que nosotros vivimos es evidente y patente. Usted solamente tiene que abrir los periódicos, usted solamente tiene que prender la noticia, usted solamente tiene que buscar en cualquier página web lo que está pasando en el mundo hoy día, y la situación del mundo es caótica y perversamente maliciosa. Eso es lo que estamos viendo. Eso es lo que estamos viendo. Y la realidad es que ya todo eso ha sido profetizado. ¿Qué dice la palabra de Dios? El mismo Señor Jesucristo advirtió que el tiempo del fin, lo que se va a mover en el tiempo del fin, será como aquello que se movía en las ciudades de Sodoma y Gomorra. ¿Qué identificaba la ciudad de Sodoma y de Gomorra? ¿Cómo se le llama hoy a aquellos que practican la homosexualidad? Se le llama sodomitas. Y la palabra de Dios nos advierte que de la misma manera como vivían los hombres en Sodoma y Gomorra, así vivirían los hombres en el tiempo del fin para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por el otro lado, el Señor hace otra ilustración diciéndonos que los días del fin serían como los días de Noé. Ahí está Mateo capítulo 24, verso 37, o Lucas capítulo 17, verso número 26, cuando dice la Escritura allí que los días del fin serían como los días de Noé, donde la gente estaría bebiendo, comiendo, dándose en casamiento y viviendo como simplemente les da la gana, en contra de la voluntad de Dios. Y déjeme decirle, yo no sé si en otro país sucede, pero la anarquía en la cual nosotros estamos viviendo es terrible. Aquí cada cual hace lo que le da la gana. Aquí nadie piensa en el que tiene al lado. El mundo se ha tornado de una manera tal como establece la palabra de Dios, para que nosotros entendamos que estamos caminando hacia el tiempo del fin. La maldad está caracterizando los días en los cuales nosotros estamos viviendo, y ciertamente, como dice la palabra de Dios allí, no quiere oír el mensaje de la salvación y de la vida eterna. 120 años pasó Noé predicando de que vendría el diluvio, de que la tierra iba a ser anegada por agua, de que el hombre tenía que arrepentirse. Y dice la palabra de Dios que solamente 8 personas
8 personas entraron en el arca al llamado de Noé. La realidad es que Dios nos dirá en el cielo lo que ha de suceder con el hombre, o lo que ha sucedido con el hombre por causa de su maldad. Y lo primero que vemos en el texto que queremos estudiar en el día de hoy, y vamos a Gálatas capítulo 1 y verso número 4, como dice allí la escritura, es que nuestro Señor Jesucristo es la solución para aquellos que quieren amar la verdad, para aquellos que aman la verdad, para aquellos que quieren ir al cielo. ¿Cuántas veces he preguntado en todos los contextos, ¿quién quiere ir al cielo? Todo el mundo levanta la mano. Todavía no he encontrado a uno que, a lo mejor un demoníaco por ahí me encontraré algún día, que me dice, yo voy para el infierno. Porque yo he oído personas diciendo eso. Pero cuando uno hace esa pregunta, la generalidad, por no decir la totalidad, porque siempre hay sus excepciones, dice, yo quiero ir al cielo. Pero ¿qué tenemos que hacer para ir al cielo? ¿Qué es lo que ciertamente la palabra de Dios nos muestra que nosotros tenemos que hacer para ir al cielo? Dice el texto que nos ocupa en el día de hoy que nuestro Señor Jesucristo se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a ver lo que es el trasfondo de este texto. El apóstol Pablo le está escribiendo a los Gálatas. Los Gálatas, como sabemos, eran descendientes de los celtas y estaban en una mezcla allí con el judaísmo, queriendo volver a judaizar después que se le ha predicado un evangelio basado en la gracia pura de Dios. De hecho, el pastor Nadal estuvo predicando sobre esta epístola en demasía. Y vimos allí en esa porción de la escritura, dentro del contexto de los Gálatas, lo que ciertamente era esta iglesia que después de haber conocido la verdad, quisieron volver otra vez a los rudimentos de la ley, a volver a establecer un evangelio completamente diferente de lo que se le había predicado. De hecho, en el capítulo 1, ahí mismo en Gálatas, versículo número 6, si usted lee allí conmigo, dice la palabra de Dios: estoy maravillado, dice el apóstol Pablo, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, que dice ahí, sea anatema, sea maldito, dice la Biblia. Dice el apóstol Pablo allí. Solamente hay un evangelio, unas buenas nuevas. Cristo murió por nosotros para darnos vida eterna, para pagar por nuestros pecados en la cruz del Calvario, para que usted y yo nos convirtamos a Él. Ese es el evangelio. Ahí está en la palabra de Dios, que Cristo murió por nuestros pecados, que resucitó, fue sepultado, resucitó al tercer día y está a la derecha de Dios intercediendo por aquellos que hacen su voluntad y se convierten a Él. Ante tal situación, el apóstol Pablo, como vemos aquí en la palabra, se dirige a esta iglesia en la introducción de la misma epístola y les dice a ellos: miren, yo soy apóstol de Cristo, he sido llamado por Él, no es un llamamiento de hombre, de parte de Dios. Estoy comunicándole que Cristo vino a librarnos del siglo malo. No hay otro evangelio que nos libre a nosotros o que nos dé la libertad a nosotros, espiritualmente hablando, que no sea el evangelio de Cristo. Por eso dijo el Señor: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y no está hablando de la verdad del Caribe. Yo creo que era el Caribe que utilizaba ese versículo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y ellos hacían como alusión al hecho de que las noticias de ellos eran la verdad. No está hablando de esas noticias, está hablando de las buenas nuevas de salvación, está hablando de la obra de Cristo, está hablando de que Cristo murió por nuestros pecados para darnos a nosotros salvación y vida eterna. Y dice allí la escritura,
claramente establecido por el Señor aquí, que Él se dio a sí mismo. No buscó a alguien más. Como dice la palabra, hacían los sacerdotes antiguos testamentarios que tomaban sangre ajena. Pero dice la Escritura que Él se dio a sí mismo y tomó su propia sangre y la derramó en la cruz del Calvario, allí en el propiciatorio celestial, para darnos a nosotros salvación, vida eterna y perdón de nuestros pecados. ¿Cuánta diferencia había entre lo que pretendían los Gálatas implementar en esta iglesia y la obra redentora de Cristo Jesús? La entrega de Cristo fue total, precisa y efectiva, rica en esencia ante las exigencias del Padre. Dios había declarado que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y si alguien perfecto no podía venir a derramar sangre por nosotros, a pagar por nosotros lo que a nosotros nos correspondía pagar, todos hubiésemos caído en el infierno eterno. Eso es lo que establece la palabra de Dios. Pero Cristo vino a satisfacer las demandas de justicia que Dios había decretado para con el hombre. Y está hablando allí de que Él se entregó a sí mismo por nuestros pecados. Por nuestros pecados. Alguien dijo, el asunto más trascendental en la vida del hombre es el pecado. Los problemas más acuciosos del ser humano están relacionados con su condición de pecado. No solamente el pecado afecta de forma individual a cada hombre, sino que como producto de que somos los entes primarios de la familia, de la sociedad y del mundo, todo lo que tocamos es afectado por nuestra condición pecaminosa. ¿Por qué usted cree que se está debatiendo todo lo que se está debatiendo en el Congreso? En nuestro país, en otros países, en contra de lo que es la voluntad de Dios, porque el hombre está en pecado, porque el hombre busca su propia gloria, porque el hombre busca sus propios intereses. El otro día salió un artículo en el periódico que eso solamente me olió a política. El presidente está preocupado por el bienestar de las mujeres. ¿A base de qué? Con relación al aborto. ¿A base de qué? Y no está preocupado por los dominicanos que están siendo masacrados en la manera en que están siendo masacrados hasta antes de nacer. Entonces, estamos en una situación en la cual el hombre, afectado por el pecado en el cual está sumergido, como dice aquí la palabra de Dios, dentro de este siglo malo manejado por el maligno y bajo la filosofía del maligno, nos enseña la palabra de Dios que afectamos no solamente nuestra propia vida, nuestro contexto familiar, el contexto social en el cual vivimos y aún el contexto mundial en el cual nosotros vemos que ocurren las peores cosas que nosotros hayamos podido ver. Solo el sacrificio de la cruz, ofrece solución, ya que como dice la Escritura, al que no conoció pecado, hablando de nuestro Dios, por nosotros lo hizo pecado, hablando de Cristo, ofrenda por el pecado, por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El hombre no puede de ninguna manera tener comunión con Dios si no es a través de Jesucristo. Por eso dice la Biblia, lo puede leer en 1 Timoteo, cuando él dice, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, no hay otro. Si usted quiere tener comunión con Dios, si usted quiere orarle a Dios, si usted quiere que, mejor dicho, que Dios le oiga, porque usted puede orarle a Dios todo lo que usted quiera, el asunto está que le oiga. Si usted quiere que Dios le oiga, como dice la palabra, entonces usted tiene que hacerlo a través de Cristo. Por eso el mismo Cristo dijo en la palabra, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, dice la palabra, yo lo concederé. Y ahí está establecido. La realidad es que esa fatídica cruz allí está clavada, todo acto pecaminoso de aquel que cree en Cristo.
Y es lo que dice Colosenses, lo hemos estudiado en otra ocasión, Colosenses capítulo 2, verso 13, habrá su Biblia allí, cuando dice la palabra de Dios: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando, ¿qué dice ahí? Todos. Mire, es una bendición muy grande cuando usted se siente perdonado por Dios. No por el pecado de ayer, ni el pecado de hoy, ni el pecado de todos los pecados. Y la palabra todos, no hay otra forma de traducirla que no sea todos. Todos nuestros pecados. Por eso dice el Salmo 22, bienaventurado, feliz, dichoso aquel que no se le inculpa de pecado. Dice aquí la palabra: estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados. Y todavía agrega: anulando el acta de los decretos que era contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Esa acta de decreto, judicialmente hablando, porque estamos hablando de un contexto judicial, que me condena y que te condena, si usted ha creído en Cristo, está clavada en la cruz del Calvario. ¿Y qué significa eso? Que cuando Satanás quiera acusarme delante de Dios y pretenda que mi alma vaya al infierno, Jesucristo, mi abogado defensor, le va a decir: te guayate. Buen dominicano, para que usted entienda. Es una traducción mayanística. Te guayate. Él creyó en mí. Él confió en mí. El acta de los decretos que los condenaba, esos pecados que él cometió que los condenaba, pero el principal pecado, que era no haberme recibido a mí como Señor y Salvador, esa acta que lo condenaba está clavada en la cruz del Calvario. Para eso vino Cristo, dice la Escritura. Y no solamente, como dice aquí en esta primera porción del texto que nos ocupa en el día de hoy, que nos dice que Él se entregó a sí mismo por nuestros pecados, sino que tuvo un propósito para con eso. ¿Usted recuerda la palabra para qué significa? Propósito. Cada vez que usted vea la palabra para en la Biblia, como dice el doctor Carballosa, párese y lea. Está hablando de propósito. ¿Con qué propósito? ¿Con qué objetivo vino el Señor Jesucristo, como dice aquí, a entregarse a sí mismo por nuestros pecados? Dice allí, abra su Biblia, Gálatas 1:4. Dice, para librarnos del presente siglo malo. Para librarnos del presente siglo malo. Alguno que quiera conocer la definición de la palabra siglo, la palabra siglo tiene muchas connotaciones, ¿verdad? Y voy a leer 4 de ellas. Lo primero que define un siglo, bueno, ustedes lo saben eso. ¿Qué define un siglo? Un espacio de tiempo de 100 años, ¿verdad? De hecho, uno utiliza, por ejemplo, una expresión tal como: las expresiones artísticas del siglo XX son fascinantes. Se entiende que está hablando de las expresiones artísticas del periodo de 100 años, ¿verdad?, que ocurrieron en el siglo XX. Otra definición que hay sobre la palabra siglo es un periodo transcurrido entre una fecha de un siglo y la misma fecha del siguiente. Cuando uno dice, por ejemplo, mi familia posee estas tierras o es dueño de estas tierras desde hace más de un siglo. La tercera definición que tiene la palabra siglo es un periodo de tiempo que se considera muy largo. Cuando usted se encuentra con uno de la época de uno, que a veces ni lo conocemos porque hemos cambiado tanto que... Ayer llamo yo a felicitar a una hermana que cumplió años y me dice: aquí estoy en el salón tapándome las canas.
Le digo yo, menos mal que tú te la puedes tapar porque yo ni tengo pelo para tapármelo. Y a veces vemos uno de antaño así. ¿Y qué le decimos? Muchacho, hace un siglo que no te veo. ¿Verdad? O sea que es una connotación de la palabra siglo. Y lo último que vemos es que la palabra siglo también se define como una época y se usa para indicar el periodo en que sucedió o se creó algo de importancia. Por ejemplo, el siglo de las luces. El siglo de las luces o cosas por el estilo. Pero también cuando se refiere al hecho de por los siglos de los siglos. ¿Qué significa eso? Eterno. De hecho, se dice, se quedará en la cárcel por los siglos de los siglos. Eso es cadena perpetua, ¿verdad? Hasta que se muera. Está claro entonces que cuando la Biblia habla de siglo, en este caso, se traduce aquí como la época o el tiempo, ¿verdad?, que ha de transcurrir hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando se dice que Satanás es el Dios de este siglo, no está hablando del siglo XXI en el cual nosotros estamos, sino de ese periodo que comprende, ¿verdad?, desde el momento en que el pecado entra en el mundo hasta el momento de la venida de nuestro Señor. Y dice allí la palabra que ciertamente en cada momento de la historia, el Señor a aquellos que han creído los libra del tiempo en el cual estén en la tierra si se han convertido a Él. Y eso es lo que enseña la palabra de Dios, lo que enseña la Sagrada Escritura. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el dueño de este siglo, y habrá su Biblia en Mateo capítulo 4 versículos 8 y 9, dice allí: el dueño de la esfera de los reinos de este siglo es Satanás. Satanás domina este mundo con su maldad. Eso es lo que dice la palabra. Eso fue parte de la condena que el mundo recibe por causa del pecado de Adán y Eva, como dice la Escritura o dice la palabra. En el presente siglo malo están esclavizadas a todos aquellos que se rebelan contra Dios. Eso es lo que establece la Escritura. Y la Biblia dice que los que están en contra de Dios, los que se rebelan en contra de Dios, ciertamente están viviendo bajo los deseos de este siglo malo. En Lucas capítulo número 20 y verso 35 nos habla sobre esta verdad. Pero todavía más, en Efesios capítulo 2 y verso 2 dice claramente la Escritura que Satanás es el príncipe de este mundo, el príncipe de las tinieblas. Y en 2 Corintios capítulo 4 verso 4, oiga todavía lo que más dice la palabra de Dios. En 2 Corintios 4:4 dice la Escritura que el Dios de este siglo, hablando de Satanás, póngame 2 Corintios 4:4, dice allí: el Dios de este siglo tiene enceguecido el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, para gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Es como un velo. La Biblia dice que tenemos un velo, pero cuando nosotros nos convertimos a Cristo, ese velo desaparece. Y vemos claramente por la obra del Espíritu de Dios. Por eso la Biblia nos dice que hasta que nosotros despertemos de nuestra oscurecida condición espiritual, nosotros como seres humanos vamos a vivir sincronizados con el presente siglo malo hasta que nos convertimos a Cristo Jesús. La Biblia dice, hablando de los creyentes, que eso hacíamos en otro tiempo. Dice, siguiendo las corrientes de este siglo, y es lo que dice Efesios 2:2, siguiendo las corrientes de este siglo o la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Al hombre no hay quien lo entienda. ¿Qué es lo que estamos celebrando en esta época? El nacimiento del Señor, que Cristo se hizo hombre
para morir por nuestros pecados y darnos salvación y vida eterna. ¿Cómo traduce eso los que están gobernados por las corrientes de este mundo? Romo, bachata, merengue, vagabundería, borrachera, orgía. Anoche andaba yo por Santo Domingo Este, compartiendo con unos hermanos, y la bemberria ahí, mire, me acordó los años 60, 70 del malecón. Ese malecón estaba encendido. Estamos celebrando el nacimiento del Hijo de Dios. Estamos celebrando el momento en el cual Dios se hace hombre para venir a pagar por nuestros pecados, cometiendo toda clase de pecados y viviendo dentro de una esfera pecaminosa. Oiga, qué manera de agradecerle a Dios lo que hizo. Oiga, qué manera de agradecer a Dios por lo que hace. Pero lo más grande no es eso. En Estados Unidos, no sé si usted leyó en la noticia, los ateos se han dado a la tarea de poner unas vallas inmensas en las carreteras y en los diferentes lugares con un Santa Claus que le dice el niño al Santa Claus: lo único que yo quiero que tú me concedas es que no me lleven a ninguna iglesia a orar o a recordar la fábula del que dicen que nació. Yo nada más digo cuando oigo eso: Señor, ten misericordia de ellos, porque ellos no saben lo que hacen. Ellos no saben que no hay en este mundo nadie que rete a Dios y gane. Que al final de todo, lo que Dios dice es lo que va a primar, porque la palabra de Dios es viva y permanece para siempre. El mundo pasa y sus deseos, dice la Biblia, pero la voluntad de Dios permanece para siempre. Y ahí es donde vemos cómo la Biblia, cómo la palabra de Dios nos muestra que esa gente piensa que está en libertad, que está libre. La Biblia dice en 2 de Pedro capítulo 2 verso 19, hablando de este tipo de personas: les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Toda persona sujeta al pecado, toda persona que no puede batallar contra el pecado, dice la Escritura, es esclavo del pecado. Pero aquellos que vienen a Cristo, dice la palabra, tienen libertad. Por eso dice la Escritura que Él se dio a sí mismo por nosotros para liberarnos del presente siglo malo. Y ahí es donde está la liberación del creyente. Usted sabe lo que dijo el Señor Jesucristo cuando iba camino a Getsemaní: esta es la hora, búsquenlo en Juan 12:31, esta es la hora y ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y se estaba refiriendo de la vida de aquellos que son libertados por Cristo Jesús. Se le está diciendo a los discípulos, Él está hablando a los discípulos. Y le está diciendo que Satanás ya no tendría lugar con ellos. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Él iba a la cruz del Calvario y la condenación del diablo estaría realizada el día que Cristo falleció, el día que el Señor entregó hasta su última gota de sangre por nosotros. Por eso dijo el Señor, y vuelvo a repetir: no los quites del mundo, sino líbralos del mal. Sobre esa liberación, el Señor nos enseña a entender que hay un grito de libertad en la Biblia, en su palabra.
cuando el Señor dice, no os conforméis a este siglo. El cristiano no se deja moldear por este siglo, ni se deja moldear por el maligno. El cristiano toma la forma de Dios. El Señor quiere que nosotros rescatemos esa imagen de Dios o de Él que fue puesta en Adán el día que Adán pecó. El Señor nos hizo a su imagen y conforme a su semejanza. El Señor dice, sed santos porque vuestro Padre que está en los cielos es santo. Sed perfectos porque vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Eso es lo que dice la palabra. Todo padre quiere que su hijo se le parezca. Por eso es que no concebimos uno que se llame cristiano que no quiere imitar a Cristo. Uno que se llama cristiano y ni siquiera sabe lo que dijo Cristo, ni estudia la palabra de Cristo, ni ve lo que Cristo quiere para su vida. El que es cristiano tiene que vivir como Cristo, andar como Cristo, hablar como Cristo y testificar como Cristo, como dice la palabra de Dios. No os conforméis a este siglo, dice la palabra, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando tú te resistes al mundo, cuando tú te resistes a lo que el mundo quiere que tú hagas, pecaminosamente hablando, y te conformas a Cristo Jesús, entonces dice la palabra, tú vas a comprobar cuál es la buena voluntad de Dios. Mucha gente, ¿y cuál es la voluntad de Dios? ¿Y qué querrá Dios para mí? ¿Y qué? Toma la receta. Toma la receta. Las personas quieren los beneficios, pero no quieren las responsabilidades. Nosotros queremos ir al cielo, pero muchos están viviendo como si fueran para el infierno. La palabra de Dios nos enseña y nos muestra que estamos hablando de algo serio. Estamos hablando del destino de tu alma, del destino de mi alma. Estamos hablando de que aquí en la tierra podemos vivir los años que usted quiera o que Dios le permita, pero estamos hablando del destino final, de la eternidad. ¿Dónde pasaremos la eternidad? Dice la palabra de Dios. Por eso el Señor dijo, nadie os engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Es como alguien le preguntaron, me comentaba un hermano, a uno de los representantes de la nación mexicana, ¿y qué ustedes están haciendo? Bueno, estamos haciendo todo o tal vez nada o lo contrario o viceversa. Suena bonito, pero no me convence. Y a veces el lenguaje del mundo, ¿verdad? La gente con verbo te quiere enredar, como dice la Biblia aquí. No dejes que nadie te engañe. Dice aquí, la sabiduría del mundo es insensatez para con Dios. La sabiduría de Dios nos lleva a buscar el camino de la salvación y de la vida eterna. Y es ahí donde entramos al final del texto. Cuando el texto declara allí que Cristo se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, oiga, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. ¿Usted quiere andar en la voluntad de Dios? ¿Usted quiere ser bendecido por Dios? Entonces, como dice aquí la Escritura, acepte a Cristo como Señor y Salvador. Acepte el regalo de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El pecado que condena al mundo no es que mintió, que robó, que mató, que hizo, que no hizo. Dice la palabra que el pecado que condena al mundo es que Cristo vino a este mundo y el hombre rechazó a Cristo. Cristo es el antídoto para nuestro pecado.
Cristo es el único que quita nuestros pecados. Y como dice la palabra del Señor, de la única manera que vamos a tener bendición de Dios es cuando aceptemos su regalo. Ese gran regalo que celebramos en estos días, que total ni siquiera sabemos el día que nació el Señor Jesucristo. Lo importante no es solamente que Él nació, lo importante es que Él nació para ir a la cruz del Calvario a morir por nuestros pecados. Que siendo rico, como dice la palabra, se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos en Él. Eso es lo que establece la palabra de Dios. Y de esa manera, no solamente cuando nos convertimos a Él somos librados de nuestros pecados, no solamente somos librados de la condenación eterna, sino que todo lo que ocurre en esta vida es para nuestro bien. Léase Romanos 8:28. Dice allí la palabra: y sabemos que a los que aman a Dios, hazte esa pregunta. Hazte esa pregunta antes de seguir. ¿Tú amas a Dios como Dios quiere que lo amen? ¿Cuál es el primer y gran mandamiento? Amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ponlo en primer lugar en tu vida. Es el primer mandamiento, no hay otro. El primer mandamiento de Dios es ese. Y aquí dice: a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y la palabra de Dios nos muestra que Dios nos está llamando. No somos nosotros los que buscamos a Dios, es Dios que nos busca a nosotros. Sepa eso. Es Dios que le trajo aquí. Usted no vino aquí porque usted quiso. Usted vino aquí porque Dios le plació, le plugo a Dios que usted estuviera aquí en esta hora. Dios es el que llama, dice la palabra de Dios. Dios es el que da la bendición, dice la palabra de nuestro Dios. Dios es el que trae todo a que obre a bien a aquellos que le aman, como dice la Escritura. Y a veces pasan situaciones. Usted conoce el caso de Job en la Biblia. Un hombre que padeció, dice la palabra que Satanás pidió zarandear a Job, porque los cristianos vamos a ser zarandeados y vamos a ser probados. Los cristianos vamos a ser probados y Dios va a probar a cada uno de sus hijos. Y si usted no ha sido probado, prepárese que usted va a ser probado si usted es un hijo de Dios. Pero Dios le va a bendecir. Al final Dios le va a bendecir. Yo recuerdo el caso de Job y lo tenemos ahí en la Biblia, cuando padeció todo lo que padeció y Dios le permitió quitar cosas que tenía a su pertenencia. Y dentro de esa situación tenía una esposa que era bastante particular. Job decía: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Y su esposita, de lo más célebre ella, le dice a él: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Así le dijo la esposita. ¿Y qué dice Job? Y él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado, que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. Ese es uno que ama a Dios. Ese es uno que, aunque vea la adversidad, sabe que Dios tiene un propósito con su vida y está trabajando en su vida. ¿Usted cree que a uno le agradaba cuando los papás agarraban, no la correa? En mi casa había una correa de 5 dedos. ¿Usted conoce esa correa? Mi papá la mandaba a hacer al talabartero. Una correa que al final tenía 5 flecos. ¿Y usted
¿Usted cree que yo agradecí en ese momento en el cual mi padre me estaba disciplinando? Pero yo le agradezco muchas cosas a mi papá, de que usó esa correa conmigo, porque usted no sabe de lo que esa correa me libró y nos libró. Ahora no quieren correa, pero los hijos le están dando con la correa de 5 dedos o de 10 dedos a los papás. Y ve a ver la calidad de hijo que el mundo está engendrando hoy en día. Por supuesto, no estamos de acuerdo con el abuso, porque la Biblia habla de la corrección en amor. Y cuando corregimos en amor y utilizamos la vara de la corrección, dice la Biblia, correctamente, vamos a ser bendecidos, porque dice la Biblia que vamos a tener descanso. Y la palabra de Dios nos muestra que el que ama a Dios va a ser disciplinado por Él. Y Dios ama al hijo a quien quiere, al hijo a quien ama, dice la palabra de Dios. Ese Dios amante también nos dice, abra su Biblia en Mateo capítulo 6, verso 25, dice allí: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por mi cuerpo, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Tanto que nos afanamos, ¿verdad? Y tendré para comprar mañana, y tendré que llevar. ¿Usted comió ayer? ¿Y antes de ayer? ¿Y tras antes de ayer? ¿Y hace un año? ¿Y hace 10 años? ¿Y hace 20? ¿Usted comió? ¿Y por qué vivimos afanados? Si tenemos un Padre que nos alimenta. Dice: mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis? Ahí está la pregunta para que usted razone. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles, los que no conocen a Cristo, buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas vendrán por añadidura. Ese es el Dios que nos libra del presente siglo malo y protege a aquellos que se convierten a Él. También en Mateo capítulo 7 dice la palabra: porque todo, 7:8, Mateo 7:8, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se la pidan? Por eso dice el apóstol Pablo: no solamente nos libró del presente siglo malo, dice allí, entregando su sangre, entregándose a sí mismo por nuestros pecados, sino que termina diciendo: a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ese es el Dios a que adoramos. Ese es el Dios en que creemos. Ese es el Dios todopoderoso. Ese es el Dios en el cual hay que creer en esperanza contra esperanza, no dudando, sino teniendo fe en que Él es poderoso para cumplir sus promesas y para traernos bendición y vida eterna. Ese es el Dios que estamos predicando. Es un Dios vivo que vive en los cielos y está esperando que usted se humille ante Él para que le reciba como Señor y Salvador. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos las gracias por tus infinitas misericordias,
por tu grandeza, por tu poder, por todo lo que tú nos das, por todas tus enseñanzas. Oh Dios, día a día, tú nos muestras al salir el sol, al ponerse el sol, al darnos el sueño, al darnos del descanso, al darnos de qué beber, de qué comer. Padre, aún el aire que respiramos, oh Dios, pero principalmente tu protección de este presente siglo malo, en el cual, oh Padre, estamos viviendo protegidos por ti. Sabemos que tú cuidas de tus hijos. Sabemos, oh Dios, que para ponernos las manos hay que pedirte permiso a ti, oh Dios. Así tú lo dices en tu palabra. Y te damos gracias por tu protección. Ahora te rogamos, oh Padre, que tú nos bendigas y que nos ayudes a vivir por fe, para creer y confiar día a día en tus promesas. Padre, y si aquí hay alguna persona que no te conoce, si aquí hay alguien que todavía no ha tenido esa entrega de su alma a ti, oh Dios, pidiendo perdón por sus pecados, aceptando tu regalo de salvación que es Cristo Jesús, como dice tu palabra, todo aquel que confesare con su boca que Jesús es el Señor y creyere en su corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Padre, que si aquí hay alguna persona que todavía no ha tenido un encuentro personal contigo, reconociendo su condición de pecado, pueda hacerlo en el día de hoy. Padre, obra en cada corazón, porque sabemos, Señor, que tú eres poderoso. Y te rogamos, oh Dios, que tú bendiga a cada alma que se humilla a ti, como prometes en tu palabra. Tú eres poderoso para dar bendición a aquellos que te bendicen. Y sabemos, Señor, que tú te glorificarás en todo eso. Padre, en el nombre de Cristo, que nosotros podamos ser lo que tenemos que ser, para gloria y bendición de tu nombre.